Estimados alumnos, la clase que vamos a presentar es Técnicas de recolección de datos, elaboración, validez y confiabilidad de instrumentos. Definitivamente, de la calidad en la recolección de nuestros datos depende la validez de los resultados que vamos a presentar. De esta manera, las técnicas de recolección de datos son procedimientos de medición o recopilación. Permiten recopilar datos o mediciones exactas que sean válidas, fiables y objetivas, que sirvan de utilidad científica y que ayuden a obtener los objetivos de la investigación, con lo cual se resuelve la pregunta de investigación. Existen una diversidad de procedimientos y herramientas con la cual se puede obtener información útil para su estudio. De esta manera, ustedes eligen qué tipo de técnica van a utilizar para recopilar la información de su tesis en este caso. Primero tienen que definir qué es lo que buscan y van a identificar las fuentes de información. Si, por ejemplo, van a hacer una encuesta primaria para determinar la prevalencia de alguna enfermedad, van a usar fuentes primarias. De repente van a hacer una encuesta en un colegio, en una universidad. Por el contrario, si, por ejemplo, van a revisar historias clínicas, estadísticas o documentos, serían fuentes secundarias, o sea, son fuentes que ya están registradas y ustedes van a ir con un instrumento de recolección de datos y van a recoger esa información que ya ha sido tomada. Una vez que ya tenemos definido cuál es la metodología que vamos a usar para recolectar nuestros datos, podemos enfocarnos en dos tipos de análisis: el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Para efectos del curso de este año, que es el curso de tesis, vamos a enfocarnos en la mayoría de nuestras investigaciones al análisis cuantitativo. Esto quiere decir que vamos a hacer técnicas cuantitativas para recolectar nuestra información. ¿Y cuáles serían estos tipos de fichas? Pues cuestionarios que podemos aplicar a nuestra población de estudio, generalmente cuestionarios autoadministrados. O sea, le vamos a dar cuestionarios, van a responder. Podemos hacer también entrevistas a los participantes. Y por último, podemos recolectar los datos de, por ejemplo, historias clínicas o otros registros ya recolectados por otras personas. Y vamos a recabar esa información. En cuanto al análisis cualitativo, se pueden recolectar datos por medio de entrevistas de profundidad, grupos focales o la observación directa de las poblaciones de estudio. En cuanto a la recolección de datos de estudios cualitativos, existen las entrevistas a profundidad, que son preguntas abiertas que se registran todas las respuestas. Grupos focales, un grupo de 6 a 8 personas, en el cual hay un facilitador que plantea una discusión y registra los datos. Y la observación, que es el registro de todos los acontecimientos que el investigador observa en la realidad. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos de investigación cuantitativa, podemos definir que existen cuestionarios autoadministrados. Como les vuelvo a repetir, los cuestionarios se brindan a participantes, en la cual ellos llenan sus cuestionarios y les entregan para su investigación. O puede ser entrevistas personales en las cuales ustedes más les preguntan a ellos y ustedes posteriormente registran la respuesta. Y también podrían ser fichas de recolección de datos en las cuales ustedes previamente crean una ficha con ayuda de su tutor o de un experto temático y recogen información de fuentes secundarias como historias clínicas, hojas de registro, libros de cirugía, entre otros. ¿Qué es lo que quieren cuando ustedes buscan sus datos en su investigación? Es de alguna manera hacer tangibles los conceptos que tienen, llevar a la realidad el objetivo de la investigación y transformarlos en variables indicadores y posteriormente presentarlos como tablas y gráficos en sus resultados. De esta manera, los instrumentos de recolección de datos son recursos que ustedes van a utilizar para registrar los datos necesarios para su investigación.
De esta manera van a recoger las variables de interés. Van a capturar la realidad que ustedes desean para su investigación. Posteriormente van a estandarizar y cuantificar esos datos que ustedes necesitan para su tesis. De esta manera, ustedes tienen dos opciones. Elegir un instrumento que ya existe, que ha sido desarrollado por otro investigador, o construir un nuevo instrumento de acuerdo con la técnica apropiada para ello. Yo les recomendaría que si van a medir un evento conocido, que ya hay mucho antecedente, utilicen una escala validada de repente. Por ejemplo, si quieren evaluar prevalencia de alcoholismo o depresión en una población, utilicen ya cuestionarios validados que existen y que van a reflejar el evento. Por el contrario, los instrumentos que ustedes pueden ser nuevos es, por ejemplo, cuando ustedes quieren recuperar datos de historias clínicas. O sea, ustedes van a adaptar el dato de acuerdo a, van a adaptar su cuestionario de acuerdo a los datos que existen en las diferentes historias clínicas. En cuanto a los pasos para elaborar un instrumento, primero tienen que determinar la información que van a recolectar. Tienen que leer bien sus objetivos, definir bien sus variables y posteriormente estas tienen que ser plasmadas en su instrumento de recolección de datos. Evitar hacer preguntas que no estén relacionadas a sus variables o objetivos de investigación. Tienen que definir cuál va a ser su población. Lógicamente ya desde la metodología de su investigación, ustedes ya previamente han definido esa población. Y tienen que identificar las fuentes de donde obtendrán la información. Ya tienen que tener predefinido, como vuelvo a decir, si es que van a hacer un cuestionario a población, van a dar una entrevista, van a hacer una entrevista o van a hacer registro de historias clínicas. Si van a hacer una recolección primaria de información, van a tener que decidir a quién van a preguntar. Por ejemplo, si es un estudio de conocimientos y prácticas sobre nutrición infantil, le van a entrevistar a las madres, ¿no? A las madres de los niños, qué nutrición le están dando, qué alimentación le están dando. Y tienen que adecuar las preguntas a las características de los participantes. Las preguntas tienen que ser sencillas, de acuerdo al nivel educativo de la persona que le va a brindar el dato. Y lógicamente tienen que determinar el tipo de instrumento. Van a elaborar las preguntas ayudándose de instrumentos previos. Eso es buscando las referencias bibliográficas, las revistas de investigación. Hay artículos publicados similares a los que van a hacer. Ahí están las variables en las tablas de los artículos y de ahí pueden extraer las preguntas que ustedes quieren. También muchas veces hay tesis colgadas en internet y van a ver qué preguntas han tomado investigadores previos y eso se puede ayudar bastante para crear ustedes sus instrumentos de recolección de datos. Tienen que organizar las preguntas, ordenarlos y mantener un flujo. Empezar por las preguntas más simples. Una vez que ya tienen su instrumento, tienen que hacer una prueba piloto que les va a servir de mucho para tomar el tiempo, para valorar si es que su instrumento se entiende o no se entiende, la claridad de las preguntas, entre otros. Posteriormente ya pueden reproducir su instrumento. Ahora, ¿qué preguntas van a hacer en su instrumento de recolección de datos? Tienen dos alternativas. Preguntas con opciones predefinidas o cerradas y preguntas sin opciones definidas o abiertas. Las preguntas con opciones predefinidas o cerradas son de uso común en variables categóricas. Ya están precodificadas. Ustedes le van a decir, van a poner en su instrumento y van a hacer que la persona marque nada más. También la opción de hacer escalas de intensidad tipo Likert. Escalas que pueden tener 3, 5 o 7 opciones que van de intensidad. El otro tipo de preguntas son abiertas, sin opción definidas. Esto es recomendable, por ejemplo, la edad. No poner rango de edad, sino que el participante ponga su edad. O cuando recogen un dato de una historia clínica, ponen la edad que está en la historia clínica. Otro, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el ingreso mensual. Y cuando no conocen en general en las posibles respuestas, es mejor poner una respuesta abierta. O sea, si ustedes, por ejemplo, en una población le preguntan qué medicamento usa, tal vez no van a poder poner todos los medicamentos que ustedes piensan, va a ser una lista larga, entonces es mejor que
el participante escriba qué medicamento usa o qué medicamento fue recetado. En este ejemplo apreciamos los tipos de preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando ya están opciones predefinidas, pueden ponerlo sin codificar, por ejemplo, como estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo y otros, o le pueden poner ya una codificación, que puede hacer más fácil el ingreso de los datos cuando tengan que ingresarlo a una base, ¿no? El otro tipo de preguntas son las preguntas en escala tipo Likert, en la cual son preguntas en modo de proposiciones, las cuales el individuo muestra su acuerdo usando palabras que varían en intensidad, decrecientes a decrecientes. Es una escala verbal ordinal, mide una variable a través de la intensidad. Usa opciones de un extremo al otro, muy en acuerdo, muy en desacuerdo. Y es recomendable que sean las categorías o las opciones que va a responder el participante impares, no pares, que hay un punto medio. Y esto nos permite descubrir distintos niveles de opinión. ¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones para usar una escala tipo Likert? Es asignarle una etiqueta. Es decir que no deben poner escalas numeradas porque desorientan. O sea, en los ítems que van a poner, tiene que ponerle el nombre. Por ejemplo, muy de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y por llegar al último en muy en desacuerdo. Tiene que ser unipolar, desde extremadamente a para nada. En lugar de extremadamente algo a extremadamente otro. Por ejemplo, extremadamente de acuerdo y el último extremadamente desacuerdo, no. Es unipolar desde lo más alto en intensidad hasta lo más bajo en intensidad. Utilizar números impares en el número de categorías que va a tener esta pregunta. 3, 5 o 7 como máximo. No recomendable poner más de 7. Mantenga continuidad. Las opciones deben estar separadas por espacios iguales, porque si no confunde a la persona. Que sea inclusiva de cubrir el espectro total de las respuestas y que haya lógica en la pregunta. En este ejemplo apreciamos como ante la pregunta que si mi relación con mis compañeros de trabajo es cordial y sincera, dos alternativas, vemos que puede ser muy de acuerdo, y de acuerdo y desacuerdo, desacuerdo y muy en desacuerdo, y otras definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no y definitivamente no. La segunda alternativa no es recomendable, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior. En cuanto a la codificación, consiste en asignar un número o letra a cada una de las categorías que ustedes han planteado en las respuestas. Es recomendable asignar un número, pues esto va a facilitar mucho el ingreso a una base de datos estadística y posteriormente su análisis. Puede ser las variables nominales que no tienen un orden, como raza, por ejemplo, o grupo étnico. Y también hay variables ordinales que sí tienen un orden, por ejemplo, el dolor, intenso, moderado y leve. Este punto es importante, que pueden poner también variables con intervalos. Sin embargo, cuando esto se podría hacer después que ustedes ya han tomado el dato. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les doy? Por ejemplo, una vez un alumno buscó rango de hemoglobina, ponía anemia leve, anemia moderada, anemia severa, sin anemia, ¿no? Entonces, en ese caso fue mucho mejor poner simplemente el valor de la hemoglobina y crear una variable y posteriormente el paquete estadístico te puede recodificar de acuerdo a lo que tú creas conveniente. Entonces, en este caso no es conveniente en el instrumento poner intervalos, sino poner el número completo y posteriormente crear el intervalo. Como lo dice aquí, cuando hacen preguntas abiertas, la codificación se hace después de recolectar la información. No es recomendable usar más de 10 códigos, lógicamente, ¿no? Es mucho, es demasiado. Y de repente ustedes tienen, cuando ya están llenando de sus fichas de recolección de datos y ven que hay categorías que tienen menos de 5% de las respuestas, pueden agruparlas, porque si no te va a salir muchas categorías. Y esto no se ve bien, por ejemplo,
cuando presente sus resultados, cuando presente su informe final de tesis o un artículo de investigación. No puede haber una variable con 10, 12 categorías. Entonces, cuando tengan muchas categorías, por ejemplo, han puesto una pregunta abierta y al final lo codifican y salen varias categorías, lo que tienen que hacer es agruparlo. Agrupar para tener un número limitado de categorías que al momento de leer su artículo científico no sea desagradable verlo, sino tiene que ser corto, unas cuantas categorías nada más. Al codificar sus respuestas, traten de usar categorías impares. Por ejemplo, condición general, que sea buena, regular, mala, o muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Evitar códigos complicados. Como les decía en una diapositiva anterior, tienen que evitar categorizar variables continuas. Si ustedes hacen esto, evitan la posibilidad de recategorizar de otra forma. También se pierde poder porque ya no van a poder comparar promedios o medias. Por ejemplo, en caso de presión arterial, tiene que poner el valor, el número, no categorice. Como le decía el ejemplo anterior de la anemia, tenían que ponerle el valor de la hemoglobina y no categorizar como anemia leve, moderada, severa, sin anemia, ¿no? Sino el valor de la hemoglobina. En cuanto a las sugerencias para la creación de su instrumento, ustedes deben definir las preguntas en caliente, por decir, como una lluvia de ideas. Todas las preguntas que sean convenientes, luego descartar, revisar y ordenar. Comenzar siempre con preguntas generales simples, ¿sí? ¿No? Sobre todo si son entrevistas. Porque si ustedes hacen preguntas complejas, en un primer momento el entrevistado puede rebusarse. Evitar el riesgo de preguntas que se incidan sobre otras. Por eso tienen que evitar hacer preguntas que induzcan a una respuesta. Por eso primero poner lo más general y luego las específicas. Organizar las preguntas en orden lógico, como siguiendo el hilo de la conversación. No use preguntas directas que incomoden, sobre todo si son preguntas, por ejemplo, íntimas de los participantes. Evite expresiones vagas que conlleven a respuestas vagas. Tiene que ser claro, precisa la pregunta. Y no use preguntas que conlleven a una respuesta. En caso de un cuestionario autoadministrado, y las preguntas filtro, el formato tiene que facilitar la tarea del encuestado. Tiene que ser sencillo. Tiene que ser reducido en complejidad y un limitado número de instrucciones. Si el entrevistado, cuando lee su instrumento, ve una gran cantidad de instrucciones, posiblemente no va a querer rellenar su ficha. El número y dificultad de preguntas abiertas debe ser escaso. Recomendable que sean generalmente cerradas, porque eso también induce que el entrevistado no quiera ayudar. No empezar con una respuesta abierta. Es aconsejable que la respuesta sea corta, una frase o palabras sueltas. Cuando se exige una respuesta larga, generalmente la persona que está llenando la ficha suele conducir a una respuesta negativa o a contestar incluso todo el cuestionario de nuevo, ¿no? O sea, no deben exigir una respuesta larga, sino algo que sea corto cuando sean preguntas abiertas. Y en la portada del cuestionario no deben poner preguntas. Primero el cuestionario, la parte inicial debería ser instructivo y después recién vienen las preguntas. Es necesario que haga una prueba piloto. Una prueba piloto cuando ya tienen su instrumento, lo cual les va a ayudar para la comprensión de las preguntas y para que las categorías de las respuestas. Y para el orden de las preguntas y la duración de la encuesta. Les va a servir para medir todo eso. ¿A quién pueden hacer? A colegas, su prueba piloto, a profesionales familiarizados con la hipótesis, a personas que potencialmente puedan usar los resultados o a un grupo pequeño de personas que pertenecen a la población donde se empieza a realizar el estudio. Entonces todo eso le va a servir cuando ya tengan los resultados de ese pequeño piloto, ¿no? En lo cual posteriormente ustedes pueden evaluar las preguntas que no se respondieron o van a ver de repente que algunas preguntas carecen de alguna lógica o falta mejorar su diseño, ¿no? Y también pueden pedir sugerencias a los participantes del piloto para mejorar su instrumento.
En cuanto a la confiabilidad y fiabilidad de su instrumento, tenemos que este concepto es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, que cuando ustedes aplican su instrumento en diferentes oportunidades o repetidamente a un mismo sujeto o a un objeto de estudio, produce resultados iguales, es decir, siempre va a dar el mismo resultado. Se miden por medio de estabilidad temporal, consistencia interna y concordancia interobservador. Entonces, la evaluación de la confiabilidad se da por medio de la estabilidad temporal, que quiere decir que esto sucede cuando en dos situaciones distintas evaluadas por el mismo investigador o el mismo evaluador se va a dar un resultado igual, ¿no? Por ejemplo, que es la fiabilidad test-retest. Son pruebas estadísticas que se utilizan. La consistencia interna, que es el nivel que los diferentes ítems o preguntas de una escala se relacionan. Habla de la homogeneidad de los ítems, el cual nos indica que hay un grado de acuerdo entre ellos y por lo tanto se determina que se sumen y den una puntuación global. Esto se mide con el alfa de Cronbach. También podemos medir la confiabilidad de tu instrumento por la concordancia interobservador, que es cuando dos evaluadores al mismo tiempo evalúan un evento, entonces tiene que haber una concordancia. Si su instrumento es adecuado, va a dar un resultado muy similar cuando lo miden dos personas diferentes. Se mide por la fiabilidad de interobservadores con el índice kappa. Vamos a hablar ahora de la validez del instrumento. A diferencia de la confiabilidad, la validez es el grado en que el instrumento en verdad mide lo que la variable se busca medir. La validez del instrumento permitirá realizar las inferencias e interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al aplicar el test y establecen la relación con el constructo o la variable que se trata de medir. Es decir, la validez es, en resumen, si es que su instrumento mide lo que realmente quiere medir. En cambio, la confiabilidad, como habíamos visto, es que el instrumento sea consistente, o sea, que siempre dé el mismo resultado. Tal vez vamos a ver un gráfico donde se va a entender la diferencia entre ambos conceptos. ¿Cómo se evalúa la validez? Se puede evaluar por medio de la validez de contenido. Cuando un cuestionario o ítems elegidos indican lo que se quiere medir mediante un juicio de expertos. La validez de criterio. Cuando se compara con algún otro criterio externo que pretende medir lo mismo. La validez concurrente y predictiva se comparan con resultados de un estándar. Comparan con otro, de repente quieren comparar su instrumento con otro instrumento que mida lo mismo. Hay pruebas estadísticas como el coeficiente de Spearman, de Pearson y el alfa de Cronbach, entre otros. También por la validez de constructo, que es el grado en que el instrumento refleja la teoría o fenómeno del concepto que se mide. Garantiza que las medidas resultantes de las respuestas puedan usarse y considerarse para medir el fenómeno estudiado. Este es el gráfico que le quería presentar para que ustedes puedan determinar la diferencia entre la confiabilidad y la validez de un instrumento. En el gráfico número 1 vemos que ese instrumento no es ni válido ni confiable. O sea, confiable, como vemos, no es porque todas las mediciones están en diferentes puntos. En este segundo gráfico vemos que el cuestionario puede ser confiable, pero no es válido. O sea, ante diferentes repeticiones en este caso, dan resultados similares, siempre dan similares. Sin embargo, no da en el blanco, no mide el efecto que ustedes creen o que ustedes quieren, pero sí es confiable. ¿Por qué? Porque da siempre un resultado similar. En cambio, en el último sí ya vemos que el instrumento es confiable y válido. O sea, siempre da resultados similares, es consistente en eso, pero también es válido porque da en el blanco. O sea, mide específicamente lo que ustedes quieren medir. En conclusión, finalmente, podemos recomendar que las variables importantes traten de evaluarlas con varias preguntas. Iniciar siempre, si van a su cuestionario, con preguntas simples, siempre. Los temas sensibles o tediosos, colócalos al final, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios que ven, algunos tesis que van a evaluar, por ejemplo,
no sé, conductas de riesgo, ¿no? Entonces eso al final, no al inicio, definitivamente. Evitar términos que califiquen, ofenden o avergüencen a los participantes, especialmente en temas sensibles. Evitar cargar con términos y estereotipos, sugiriendo una de las respuestas es mejor. Eso es muy importante, ¿no? A veces pueden plantearse preguntas que induzcan a una respuesta y eso no se debe hacer. Cuando entrevistan tienen que usar un tono de voz de confianza y que anime a contestar. No, obviamente no tienen que ir con temor ni tampoco con una actitud imponente porque el participante definitivamente no va a querer ayudarlos. Tienen que presentarse como lo que son, ¿no? Estudiantes de medicina que están haciendo una investigación y que es importante para ellos mismos, para, ¿no? para la población, para tener información y datos que puedan mejorar la salud pública. Usar la menor cantidad de palabras, preguntas simples y en lenguaje sencillo. Eso es lo que tenemos que hacer. Preguntas lo más simples posibles y en un lenguaje adecuado. Evitar mezclar dos conceptos. Si, por ejemplo, tendrían que en este caso, si tienen dos ideas, es mejor separarlas, ¿no? La pregunta A y la pregunta B. Si tienen dos conceptos, mejor separarlos en dos. Y evitar redundancia, abstracción y imprecisión en los tiempos. Esto es consistente con lo anteriormente descrito, que las preguntas que ustedes hagan deben ser simples y en lenguaje sencillo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Finalmente, van a realizar la matriz de consistencia, en la cual es una tabla donde se expresan las secuencias entre cada una de las partes del protocolo en forma horizontal y vertical. Aquí van a incluir dos aspectos del protocolo, todo lo que es la problematización y la operativización. En la problematización van a incluir el título del protocolo, la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis cuando sea correspondiente. En la operativización van a incluir el título el tipo de diseño del estudio, el problema del estudio y procesamiento de datos y el instrumento de recolección de datos. Todo eso en una sola tabla, en una sola hoja preferentemente. Y esta matriz de consistencia sirve para resumir todo el protocolo en una sola tabla y posteriormente también puede servir para el seguimiento del protocolo.